y su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Dios le da el patrón, el molde de cómo Él quiere que haga el tabernáculo y también el arca del pacto, hermanos. Le dice que ponga querubines, le dice cómo la haga de oro. Entonces, la visión de Dios viene no únicamente para darle una visión del patrón de lo que Él quiere, sino la sabiduría y la gracia, hermanos, hasta tiene que ser de oro puro. Si usted ve los versículos antes, toda la ofrenda, como Dios le pide, que dice, pide oro, pide plata, pide bronce, pide todo, las piedras preciosas, ónice, las telas. Dice, todo esto lo vas a hacer. Y se pide al pueblo las ofrendas, hasta le enseñó Dios o le dio mandamiento de cómo pedir las ofrendas. ¿Cuántos saben que la sabiduría de Dios viene entonces para capacitarnos? Eso es haciendo el tabernáculo. Mira, en 1 Crónicas 28:12, Salomón construye el templo. El primer templo, hermanos, que David quería construir para Dios, no lo logra construir, pero deja todos los planos y deja muchas ofrendas ya recaudadas para que ese templo venga a edificarse. Él lo quiere hacer y dice, no, deja todos los preparativos. No eres tú quien lo vas a edificar, el templo lo va a edificar tu hijo Salomón. Pero quiero ver allí, hermanos, en 1 Crónicas 28:12. Dice, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios. Diga, tesorerías de la casa de Dios. Y para las tesorerías de las cosas santificadas. El templo tenía que tener buenas oficinas, donde se contaran las finanzas, donde se guardara el oro, donde se guardara todo. Y dice, las tesorerías de las cosas santificadas, todo lo que se usaba en el templo, entonces tenía que edificarse lugares especiales. Creo que una de las cosas en las cuales tenemos que crecer nosotros, o seguir creciendo, es en edificar lugares seguros para guardar las cosas de valor. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes que para guardar los micrófonos, para todas esas cosas, no se puede jugar con los micrófonos, con las guitarras? Tratamos de cuidar bien las cosas acá y Dios nos honra por eso. En Génesis, hermano, Dios le da un patrón a Noé para construir un arca. Noé no sabe nada de planos. Menos de un arca, jamás la ha visto. Y el espíritu de sabiduría viene a él. Y Dios le dice cómo quiere el arca, le da las medidas. E inmediatamente, hermanos, él y su familia empiezan a construir un arca por años. Por años. ¿Cuántos tienen poquitos en sus células? No levante la mano. Pero si usted es uno de los que tiene poquitos en su célula y a veces tiene muchos, a veces tiene pocos, a veces como que se le pierden todos, a veces como que la gente no quiere. Mire, Noé predicó 100 años y solo logró entrar al arca él y su familia y sus hijos. Pero cumplió con la palabra, el llamado de predicar a Jesús. Una de las cosas peores que nosotros podamos hacer es rendirnos. No se rinda, no nos rindamos. El llamado es, tienes que continuar predicando la palabra, invitando, tocando puertas, haciendo llamadas. Ese es el trabajo de cada uno de los líderes. La Biblia dice que Dios es el que da el crecimiento. Cuando usted esté listo y yo estemos listos, Dios nos va a dar más, hermanos. Así es que Noé construye un arca. Dios le da la sabiduría, él no sabe cómo.
Dios le da las medidas, le dice qué maderas, le dice cómo las trabaje. Quiero llevarlos a Hechos capítulo 6. Vamos a entrar en una aplicación bastante rápida acerca de esto. Efesios 5, Hechos 6. Luego vamos a ir a Efesios. Sabes que los apóstoles, nosotros tenemos el entendimiento bíblico de cómo los apóstoles fueron llamados. Pero Jesús no tuvo una iglesia física, Él predicaba en los diferentes templos. A la orilla de la playa, en el desierto, en la montaña, en todo. Jesús movía su iglesia por todos lados. Él y los discípulos eran la iglesia. Y se establecían donde ellos querían y lanzaban la palabra. El Señor, hablando del Señor Jesús. Pero en sí Él no pastoreó, Jesús no pastoreó una iglesia en un lugar. La iglesia la traía consigo, que eran los 12 apóstoles. Y mujeres que les seguían. Pero los apóstoles tuvieron, hermanos, una situación nueva para ellos, pastorear una iglesia. Donde dice que en el templo y las casas ellos predicaban a Jesucristo, pero ellos tuvieron que aprenderlo y ya Jesús se había ido. Ahora el Espíritu Santo entonces quedó con ellos, enseñándoles todas las cosas, recordándoles todo lo que Jesús había hablado y dándoles nueva información, enseñándoles nuevas cosas. Y en Hechos capítulo 6 hay un problema fuerte en la iglesia ya tiene miles de convertidos, son miles los que hay ahí. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, diga conmigo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En pocas palabras, los griegos dijeron, bueno, los hebreos, los judíos no atienden nuestras viudas. La iglesia entonces estaba compuesta ya para ese entonces, hermanos, de habitantes de Jerusalén, pero judíos también que venían de los diferentes países. Hechos capítulo 2 te menciona un montón de países de los cuales se compone la iglesia, ¿verdad? De ese entonces. Y los griegos dicen, nuestras viudas son desatendidas. Hubo murmuración, hubo descontento. Cada vez que una iglesia crece, hermanos, hay algunas cosas diferentes cosas que ir acomodando. La administración de un grupo de 50 personas no es lo mismo que un grupo de 100 personas. Cada 50 personas sufre un cambio la iglesia. Los salones, cuna, todo tienes que ir cambiando. Por ejemplo, si usted tiene 10 en su célula y de pronto le faltan, le llegan 10 más, ¿qué va a pasar ahí en su célula? ¿Qué va a suceder? ¿Qué le va a faltar? ¿Sillas? ¿Qué más? ¿Espacio? ¿Qué más? Si usted estaba preparada nomás para servirle enchiladas a 10 personas y le llegan 20. Falta comida. Llevaba 10 enchiladas, ahora dice, tiene espíritu de sabiduría, ven a mí, dicen las hermanas, ¿qué hacemos? El espíritu le dice, parte las enchiladas en 2. Usted va creciendo conforme la situación se agranda. Usted va a tener que empezar a hacer decisiones y usted decide, Señor, ayúdame. Recuerdo yo cuando nosotros nomás teníamos un grupo de 3, cantaban la alabanza acá, o medio cantábamos. Y ahora cuando yo veo, bueno, que estamos tratando de mantener 4 equipos de alabanza, yo digo, esto es un milagro, esto no pasó así. Esto no se dio.